a la Federación del Magisterio Urbano, a la cabeza del compañero Rodrigo Echalar. Compañeros, muy buenas tardes, un saludo revolucionario a nombre del Magisterio Urbano. Queremos saludar esta movilización, esta marcha contundente de todos los trabajadores, sectores vivos del departamento y la población en general. Creemos que estamos viviendo una etapa muy crítica en el país, una crisis económica galopante que está haciendo gemir sobre todo a los sectores más pobres, a los sectores de desocupados, pero también a los sectores laborales que están siendo conculcados en sus derechos laborales, en sus conquistas. En ese sentido, creemos nosotros que el camino fundamental que debemos tomar es la unidad de todos los sectores, es la unidad entre desocupados y trabajadores, porque esa es la única garantía de ponerle freno a las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno y la clase dominante. Ante la subida del costo de canasta familiar, ante la escasez de dólares, ante la escasez de combustibles, los trabajadores tenemos que dar una respuesta clara. No se puede seguir beneficiando en este país a una cúpula de políticos vividores y a una cúpula de empresarios privados y transnacionales que están saqueando nuestras riquezas y están acaparando los dólares y toda la riqueza. Por eso creemos que es importante desde aquí lanzar nuevamente ese grito de guerra del pueblo boliviano, que es la exigencia de la recuperación de nuestros recursos naturales, para que el oro, el litio, los hidrocarburos y todos los minerales generen riqueza para los bolivianos, para que el gobierno no nos diga que no hay plata, sino que ese dinero se invierta en garantizar nuestros derechos laborales, en crear fuentes de trabajo para los desocupados, en invertirse en salud y en educación para todos. En ese sentido, compañeros, todos los trabajadores tenemos que estar alertas defendiendo nuestras conquistas y nuestros derechos, porque el gobierno y los patrones ya los están conculcando. ¿A cuántos sectores de los que están aquí presentes no les ha llegado el incremento salarial y prácticamente les están congelando sus salarios? ¿A cuántos de los sectores aquí presentes no les han quitado ya conquistas como la ropa de trabajo, como el bono del té u otros beneficios que nos están cancelando a las cajas, nos están cancelando a las AFPs? En ese sentido, nosotros tenemos que defender esas conquistas y lograr que otros sectores también gocen de las mismas, porque las conquistas de los trabajadores son un patrimonio de todo el pueblo boliviano. Todo aquel que en el futuro vaya a tener trabajo va a gozar de esos derechos y esas conquistas que nosotros hemos logrado con sangre y con lucha y que nadie nos ha regalado, compañeros. En ese sentido, tenemos que defender, por ejemplo, el derecho a nuestra jubilación. Ratificamos desde esta marcha la exigencia de una jubilación con el 100%, con aporte tripartito, que los patrones y el Estado que nos explotan aporten para que el trabajador se jubile con el 100% como era antes. Y repudiamos desde esta marcha el uso indiscriminado que el gobierno está haciendo de nuestros ahorros para la jubilación. 500 millones de dólares que ya ha sacado sin el permiso de los trabajadores, 500 millones de dólares que no sabemos si van a volver para garantizar nuestra jubilación. Por eso tenemos que levantar en alto la bandera del control obrero colectivo en la gestora pública, porque nosotros tenemos que manejar nuestros aportes para la jubilación y ningún gobierno corrupto, ninguna AFP chupasangre. Los trabajadores somos los únicos que podemos garantizar. Y en ese mismo sentido tenemos que garantizar la gratuidad de la educación para todo el pueblo boliviano, porque este último tiempo el gobierno está queriendo atacar al magisterio, está queriendo destruir su reglamento del escalafón, que es la garantía de nuestros derechos laborales, pero además ahí están garantizadas las conquistas fundamentales de la educación, que dice que el Estado debe financiar la educación para que sea gratuita para el pueblo y no tengan que pagarle los padres de familia ni los maestros sostenerla con su trabajo gratuito. Al gobierno le queremos decir claramente, no vamos a permitir que toquen una sola coma de nuestro reglamento al escalafón, porque nosotros como maestros estamos garantizando la educación en este país y no el gobierno incapaz
capaz que se está olvidando de su función constitucional y está queriendo privatizar la educación. En ese mismo sentido, compañeros, se viene un congreso educativo donde van a participar todos los sectores para evaluar la educación. En ese evento tenemos que ir a exigir todos los trabajadores mayor presupuesto para educación, para que nuestros hijos cuando vayan a la escuela tengan una unidad educativa garantizada, tengan un maestro garantizado, una secretaria, un portero, para que puedan ejercer plenamente su derecho a la educación. Y lo mismo exigimos en salud, porque los trabajadores aportamos el 10% de nuestro salario y la caja es nuestra, pero esa caja no responde a nuestras necesidades. Por eso tenemos que imponer también la administración obrera colectiva en la caja, para que los trabajadores decidamos en qué se gastan nuestros recursos. Y nosotros sí sabemos en qué gastar. Necesitamos infraestructura, necesitamos equipamiento, medicamentos y médicos para que nos atiendan a todos los trabajadores. En ese sentido, vamos a exigir que ya no haya más dilaciones en la construcción del hospital de tercer nivel, que se tiene que garantizar para todos los trabajadores. Por eso, compañeros, nuevamente desde aquí hacemos un llamado a la unidad de todos los sectores, porque la crisis se va a profundizar, y también la crisis política, porque estos politiqueros mancagastos que se están sacando los ojos en el Parlamento, en la justicia y en el Ejecutivo, no les interesa resolver los problemas del pueblo, solo les interesa llegar al poder. Por eso están creando un vacío de poder y le están tendiendo la cama incluso a los militares para que nuevamente quieran opinar en el país y tomar el control del Palacio de Gobierno. Los trabajadores no vamos a permitir que haya una dictadura militar en este país, porque es contraria a las libertades democráticas, a la libertad de organización, a la libertad de protesta y a la libertad de expresión. En ese sentido tenemos que estar en estado de alerta y emergencia, porque estos politiqueros están llevando a la ruina a nuestro país, y nuevamente los trabajadores tenemos que salir con fuerza y firmeza a dar línea a los demás sectores y a nuevamente plantear la necesidad de un gobierno de los obreros, de un gobierno de los campesinos y de las clases pobres, para que nosotros mismos resolvamos nuestros problemas. Por eso, compañeros, ayúdenme a decir: ¡viva la Central Obrera Departamental de Chuquisaca! ¡Que vivan los trabajadores junto a su pueblo! Muchas gracias, compañeros.